Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas. Vamos a intentar seguir desmontando mitos, muchos que hay dando vuelta a lo largo de nuestra historia. Hoy excepcionalmente en día jueves y bueno, la tercera presentación de este ciclo que estamos ofreciendo aquí desde la parroquia Espíritu Santo. Soy Guillermo de Rico, párroco de esta comunidad. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con una oración y después los voy a dejar con quienes van a presentar al disertante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como estamos haciendo en cada presentación, confiamos este encuentro y sus frutos a la mediación de nuestra Madre del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestro disertante de esta noche, lo va a presentar Carlos Robledo, quien ya nos acompañó en la primera charla. Carlos es el presidente actualmente del Instituto Estrada, que es quien básicamente nos está ofreciendo este ciclo de ponencias. Así que, Carlos, te cedo la palabra para que lo presentes a él. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches a todos. Lo que sí quiero es agradecerle a Lucas la disponibilidad, la generosidad, no solo por el tiempo, sino también por la dedicación para la preparación temática, ¿no? Eso también es una labor a la que uno se tiene que dedicar resignando el tiempo para esto, a fin de no improvisar y ofrecernos un tema para la reflexión, pero que tenga hondura, que tenga fundamentos, como hemos tratado de hacer, porque entendemos que las comunidades parroquiales necesitan este apostolado intelectual, este apostolado de evangelización de la cultura, evangelización de la inteligencia, porque corremos el riesgo de reducir la fe católica a lo devocional, y sabemos que si esto queda en lo devocional, deriva en el sentimentalismo y luego no tenemos razones para dar de la fe que profesamos, de la esperanza que nos anima. Por eso es tan urgente e importante dar doctrina, porque dar doctrina es una obra de misericordia espiritual. Tanto que se habla hoy de la misericordia, pues bien, hablemos de la misericordia con la inteligencia propia, porque alguien nos ayudó, alguien nos enseñó, y hablemos de la misericordia hacia la inteligencia de nuestro prójimo, que también necesita de este pan y de este pasto de la buena doctrina. Por tanto, me complace presentar, en nombre del Instituto José Manuel Estrada de Rosario, a Lucas Carena. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación, doctorado en Filosofía cursando actualmente en la Universidad del Salvador. Es escritor, ensayista, y para nosotros un gusto que él pueda ahora iluminarnos sobre una temática sobre la cual se vuelve una y otra vez como una leyenda negra, que es el tema de la Inquisición. El título se lo hemos puesto provocativamente, de la Inquisición al INADI, no porque hace una línea de continuidad persecutoria, digamos así, del pensamiento humano, sino porque precisamente hay una confusión, hay una ambigüedad, y esto da pie para una leyenda negra que esta noche pretendemos desmontar. Bueno, muchas gracias, en especial al Instituto Estrada por promover este tipo de espacios, en particular a Carlos Robledo y bueno, a quienes hoy nos reciben en esta parroquia, para tratar un tema que no debería ser motivo de pequeños grupos, de círculos más o menos herméticos que tratan de aflorar temas controvertidos, sino que en realidad es un tema en particular donde tenemos a la voz de la Iglesia, a la voz oficial de la Iglesia Católica, y esto muchos no lo saben,
Y eso es una demostración de que existe una leyenda negra, porque el Papa Juan Pablo II, en la década del 90, se expidió sobre el tema de la Inquisición. Como primera aproximación a un tema tan complejo que sin duda genera controversias, que genera muchas veces que tengamos mucho cuidado de tratarlo, ¿qué entendemos por leyenda negra, ¿no? Porque por leyenda negra de pronto aparecen una serie de ideas, sí tenemos noción de que por leyenda negra nos encontramos de pronto con una serie de difamaciones, de calumnias, más o menos sistemáticas, más o menos sostenidas en el tiempo, contra una institución, contra una nación, contra un pueblo entero. Pero Julián Juderías, en las postrimerías del siglo XIX, una de las plumas más prolíficas de la España del entonces, define la leyenda negra por una singularidad, que es que la leyenda negra, a diferencia de otro tipo de calumnias o de mentiras, es sostenida en general por las víctimas, por los blancos de ataques de la leyenda negra. Es decir, son ideas que se logran infiltrar de manera dosificada y sostenida en el tiempo de tal modo que las terminan comprando a aquellos que forman parte del blanco de ataque de la propia leyenda negra, ¿no? Contra España, contra la catolicidad en general, contra el cristianismo. Y en particular, en este caso, que es lo que vamos a tratar de hablar ahora, brevemente, con el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Entonces, lo que importa es decir, ¿por qué hay leyenda negra? En realidad sabemos que hay leyenda negra porque el solo hecho de hablar de Inquisición nos suena de pronto, o tenemos que aclararlo, o tenemos que andar con galimatías y dando vueltas, porque decir Inquisición implica todo aquello que tiene una connotación oscurantista, que ahora vamos a ver cuáles son los lugares comunes de la leyenda negra en contra de la Inquisición, ¿no? Un tribunal oscurantista, persecutorio, que trataba de oprimir y sofocar el pensamiento, que mantenía, ¿no?, a ciertos círculos de poder en la iglesia, en un statu quo que no querían perder. Toda esa cuestión, en realidad, tenemos que entenderlo por leyenda negra porque muchas veces nosotros mismos, como católicos, no escatimamos, ¿no?, en utilizar la palabra inquisidor, inquisitorial, con connotaciones peyorativas. Y lo primero que tenemos que hacer para desmontar la leyenda negra es tratar de evitar caer en esos lugares comunes. ¿Se entiende esto? La leyenda negra como construcción y como una mentira que se despega de la realidad, ¿no?, de los hechos históricos, se caracteriza por tener sus constructores. Es decir, hay personas que han difundido una leyenda negra contra la Inquisición. En Francia, una de las voces más prominentes, sobre todo en el siglo XVIII, fue Voltaire, ¿no?, que hablaba en contra de la intolerancia y demás, y ponía a los tribunales del Santo Oficio como el ejemplo máximo de la intolerancia. En España, Juan Antonio Lorente, un clérigo, por eso digo, siempre empezaron siendo los propios miembros del clero, ¿no? Como puede haber sido Bartolomé de las Casas respecto de la conquista en América, ¿no?, un dominico que fue incluso obispo de Chiapas, y de eso vamos a estar hablando ahora en el Congreso de Cartagena de Indias, al que fuimos amablemente invitados, sobre la leyenda negra española, sobre la conquista. Pero Juan Antonio Lorente fue en el año 1779, en Zaragoza, además de ser sacerdote católico, fue doctor en Derecho Canónico, un hombre instruido que montó la leyenda negra en España contra la Inquisición. Es decir, tiene a sus fiscales acusadores, con nombre y apellido, que además fue un colaboracionista, ¿no?, Lorente, de los franceses. O sea, en realidad fue un traidor a España, por eso también la leyenda negra. Pero así como ha tenido sus fiscales, así como ha tenido a quienes intentaron inocular en el imaginario colectivo la leyenda negra en contra de la Inquisición, también ha habido y hay una gran cantidad de obras que desmantelan, que desmontan a la Inquisición. Entre ellos podemos, en España, mencionar a Alfonso Junco, Vicente Palacio Atar.
En Francia a Henri Gello, a De Maistre. Y bueno, en Italia Vittorio Messori ha escrito libros interesantes, muy pedagógicos, desmontando estas leyendas negras. Y aquí en Argentina también tenemos exponentes. Basta recomendar la obra del padre Olivera Rabasi, Que no te la cuenten, que habla también de las mentiras en contra de la Inquisición, y de un amigo, Cristian Rodrigo Iturralde, que creo que una de sus primeras obras se llamó La Inquisición, Tribunal de Misericordia, ¿no? Un título muy provocativo para lo que en general en el común de la gente resuena esta palabra. Pero yo no me voy a remitir directamente a estas obras, porque como les decía, la voz oficial de la Iglesia sobre este tema se ha expedido. En el año 1992, Juan Pablo II hizo una reivindicación pública de la figura de Galileo. Una reivindicación pública, no un pedido de perdón. Hizo una reivindicación pública como un hombre de ciencias, que fue consecuente con sus ideas, que las defendió hasta el final y demás. Y como siempre pasa con aquellos que piden siempre algo más en detrimento de la Santa Iglesia, el impacto de esta reivindicación pública de Juan Pablo se convirtió por distintos organismos de derechos humanos, por Amnistía Internacional y demás, en un pedido de perdón por la Inquisición. Fíjense como siempre todo hace un periplo y no alcanzó con que reivindique a un personaje histórico, sino que ahora lo que se le pedía a Juan Pablo II era que pida perdón por la Inquisición. A lo que Juan Pablo II contestó no con un pedido así pronto y fácil, sino con una investigación. Abrió la Biblioteca del Vaticano, sacó todos los archivos a relucir y armó una conferencia internacional, ¿no? Mandó a que se dictara una conferencia internacional ratificada luego en el año 2000 en un documento eclesiástico llamado el Memoriali Domini, donde se recopila a varios expertos, más de una treintena de expertos que estudiaron los archivos del Tribunal de la Inquisición y lejos de pedir perdón el Papa Juan Pablo II terminó reivindicando el accionar del Tribunal de la Inquisición y terminó diciendo una frase muy, muy resonante. Dijo: la Inquisición como tribunal lejos está de ser lo que pretenden los enemigos de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros, como católicos, no tenemos que tener miedo o tener pruritos o tener reservas a decir, no, como tribunal de la época, no solo no fue todo eso que dicen que fue, que ahora vamos a ver, ¿no?, en qué consiste esa leyenda negra, sino que fue uno de los tribunales más avanzados de la época, siempre teniendo en cuenta los matices, los contextos y la coyuntura. Por supuesto que Juan Pablo II y la Iglesia hoy reconoce que como todo tribunal de justicia, en él y como en toda institución, como toda empresa en la que participan seres humanos, sujetos a pecado y a tentación, hubo excesos, hubo demasías, hubo desafueros, pero no fue un tribunal con las características con las que se lo ha presentado por la leyenda negra. Como primer punto. De todas las leyendas negras que existen en torno a la Iglesia, la de la Inquisición, que es la más radical y la que más se menciona, no obstante, es la más fácil de desmontar. Porque precisamente al tratarse de un tribunal, el material archivístico, la documentación que hay, como todo tribunal de justicia, es realmente apabullante. Hay cualquier cantidad de documentación, es decir, existen expedientes, memoriales, los famosos libros de pleito, hay informes médicos, ¿no?, intercambios de epistolares de los mismos inquisidores. Es decir, la cantidad del arsenal de documentación hacen que sea una leyenda negra fácil de desmontar desde el punto de vista investigativo, donde no hay lugares grises, porque está todo documentado, todo quedaba en algún acta, todo quedaba sumariado, todo quedaba redactado en lo que pasaba en cada uno de los juicios que se llevaron adelante.
Por eso a mí me gusta hacer el recorrido, creo que es el más pedagógico, que lo han hecho otros autores que se han referido al tema, que es el de partir de la compilación que hace Alfonso Junco en un libro maravilloso que se llama La Inquisición sobre la Inquisición, donde recorre los distintos lugares comunes de la leyenda negra. Se dice de la Inquisición que imponía la religión por la fuerza. Se dice de la Inquisición que era sanguinaria, es decir, radicalmente cruel, que aplicaba todo tipo de torturas, incluso que había como una suerte de laboratorio experimental para explorar nuevas formas de tortura más efectivas, había como una especie de ingeniería del mal. También se dice que se oponía a la ciencia y al conocimiento, o sea que fue un tribunal que nació para oprimir y sofocar lo novedoso en materia de ciencia, de arte y de cultura. Que se oponía obviamente también, trataba de buscar y sostener el poder del clero, persiguiendo a todo aquel que se le opusiera o pensara distinto a la voz oficial de la Iglesia, y que era un tribunal decididamente odiado por el pueblo. Bueno, todos estos lugares comunes, absolutamente todos, ni una excepción, son todos mentiras. Nada de todo esto podrá tener otros problemas la Inquisición, podrá tener otros males, pero ninguno de todos estos lugares, y lo demuestra muy bien Alfonso Junco, son ciertos. A ver, el tribunal de la Inquisición perseguía un solo tipo de delito, que hoy nos cuesta comprender. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, no era un tribunal civil, o sea, no perseguía cualquier tipo de delito. ¿Qué era lo que perseguía? La herejía. Hoy, en una sociedad moderna, en una sociedad apóstata, que ha perdido cualquier carácter de trascendencia, que lamentablemente ha abandonado, cualquier vínculo con lo trascendente, cualquier verdadera ligación profunda, donde tenemos un modelo antropológico de vida bastante desligado o vinculado con el hombre contemplativo del mundo medieval o de otras épocas. El delito de herejía lo resumimos como una suerte de delito de opinión. Es decir, como decir, bueno, pensar distinto y te persigo por eso. Bueno, no era eso. Es decir, antes que se crearan los tribunales de la Inquisición, lo que nos encontramos eran con un escenario plagado de linchamientos públicos, de personas lapidadas por justicia, por mano propia, porque practicaban la herejía. Y dos cosas para decir con la herejía. Era un delito gravísimo en una sociedad cristocéntrica, en gran parte todavía ágrafa o analfabeta, que necesitaba de los predicadores para instruirse en las cuestiones de fe. Entonces, que vengan ciertos, miembros del clero, porque vamos a ver que quienes pasaban por los tribunales generalmente eran personas que hablaban desde el púlpito y en nombre de la Iglesia. No persiguió a personas de otras religiones la Inquisición, sino aquellos que cometían herejía, que era mezclar la doctrina, la sana doctrina, perturbarla, modificarla e introducirle nociones heréticas. Predicar que Jesús no era Dios, o que existían dos realidades, una divina y una humana, o practicar sincretismo religioso, o meter la cábala y el ocultismo, como vamos a ver. Es decir, cuestiones que el mismo clamor, la misma efervescencia incandescente de la población trataba de evitar que pase. Y antes de que eso se haga por otros medios, el Tribunal de la Inquisición, entre otras cosas, lo que brindó para aquellos que eran acusados de este delito era un juicio justo, que antes no tenía, con garantías procesales. Y además, como se trataba de un delito y un crimen, ¿no?, contra la fe y contra la cristiandad, el solo hecho de arrepentirte te salvaba. Esto la gente no lo sabe. Es decir, obviamente que de arrepentirte implicaba una serie de cuestiones,
confesión, había penas que iban desde procesiones, poner, penitencias, oraciones, llevar el famoso San Benito, hacer peregrinaciones, obras de bien, abjurar de ciertas ideas también, por lo menos de dejar de enseñarlas abiertamente, livianamente. Ese tipo de cosas hacía el Tribunal de la Inquisición. No era un tribunal que salía a colgar gente, ni a mansalva, ni a cometer matanzas en masa, ¿sí? Por lo tanto, cuando se habla de la opresión de las ideas, se nos pone al ejemplo siempre presente, casi como un mártir del Renacimiento, y se lo ha llamado mártir del Renacimiento, es decir, confiscándonos la palabra mártir, fíjense qué fuerte y qué sugerente, a Giordano Bruno, ¿no? Que efectivamente en el año 1600 murió en la hoguera. Lo que no se dice de esto es que, digamos, Giordano Bruno pasó por un proceso inquisitorial que duró 8 años, en el cual se hizo todo lo posible para que él se retractara de lo que predicaba, que, insisto, él siempre lo hizo, es decir, la Inquisición no persiguió, cuando convivió contemporáneamente con el protestantismo, a los reformados, no persiguió a los que tenían otros credos, no persiguió a los que tenían otra religión. Lo que sí no toleró, por supuesto, son las falsas conversiones. Básicamente el marranismo y a los moriscos, es decir, a los islam falsamente conversos al cristianismo o a judíos falsamente conversos que con esto intentaban escalar posiciones, tener lugares de poder y desde ahí seguir en las sombras practicando otra religión, confundiendo y muchas veces malversando la fe y la doctrina católica. Pero digo, el caso de Giordano Bruno, yo solamente tengo que decir algunas cuestiones que no es para compensar, digo, sino para clarificar y esclarecer. Enseñaba que no había diferencia entre creación y criatura. Es decir, practicaba lo que se llama un panteísmo, es decir, Dios era como la misma naturaleza, ¿no? Y toda la creación eran como emanaciones, producto de la influencia de la Cábala. Es decir, la Cábala era un conjunto de doctrinas ocultistas que habían sido difundidas primero en España por un tal Abraham Abulafia, y después habían penetrado en el cristianismo. La expresión más cabal de un cristianismo cabalístico es el del famoso pico de la Mirándola, ¿no? Que hablaba de una cábala cristiana y bueno. Giordano Bruno practicaba la magia, la quiromancia, el ocultismo. Decía que Cristo no era Dios, que la Santísima Trinidad era una tontera. Este tipo de cosas enseñaba Giordano Bruno y nadie las dice. No era un hombre digamos, la influencia de Nicolás de Cusa, que fue una de las voces más prominentes del renacentismo, y la intromisión de la Cábala llevaron, sí, a Giordano Bruno a un juicio que duró mucho tiempo, pero que además se hizo todo lo posible para que él retractara y revisara todo este tipo de ensaladeras que enseñaba, digamos, sin ningún tipo de matices, hasta su condena, donde la Inquisición lo entrega a los tribunales civiles y esto, la pena de muerte que regía en esa época, era la de la hoguera, ¿no? Pero entre los que formaban parte del tribunal que lo juzgó en esos 8 años, con esfuerzos desmesurados, estuvo Roberto Bellarmino, que fue un hombre sumamente prominente en las ciencias, sumamente prominente. También participó del juicio a Galileo, del que después vamos a hacer alguna referencia. Un hombre sumamente instruido y que fue santo. Fue canonizado en 1930 por Pío XI, digamos. Hay que decir quién estaba del otro lado. Personas que no tenían una ansia por impartir justicia de una manera cruel y despiadada, sino que buscaron por todos los medios combatir, insisto, un delito que para la época era gravísimo, que era el delito de la herejía, y se había expandido, ¿no? Después del catarismo, es decir, la herejía era una cuestión, realmente un problema en la sociedad europea, ¿no? Principalmente. Belloc, Joseph Hilaire Belloc,
decía que no se puede hacer historia, también otra pluma prominente de Inglaterra, ¿no? Católico, opacado, entre otras cosas, como historiador por ser católico, que estudió las herejías, escribió sobre las grandes herejías y la función política que cumplían todas ellas, decía que no se puede hacer historia mirando hacia el pasado. Hacer historia es hablar mirando desde el pasado. Entonces, pedirle a la Inquisición que que descartara las prácticas que todos los tribunales de la época llevaban adelante, ¿no? Es pedirle que se sustrajera de su época, digamos. Todos los tribunales en el mundo en aquel momento aplicaban algún tipo de tortura. La Inquisición durante los primeros 10 años, por lo menos, de existencia, no las aplicó y fueron muy pocos los casos en los que se utilizó alguna de las únicas 3 formas de extracción de información que implicaban alguna flagelación, ¿no? Pero que estaban autorizadas por una bula del Papa Inocencio IV, desde del año 1252, que se llamaba la bula Ad Extirpanda, ¿no? Pero que así como la aprobaba, que es lo único que se recuerda de esa bula, la limitaba grandemente. Solamente 3 formas, ¿no?, de suplicio estaban autorizados, que eran el famoso cordel, un anillo que apretaba el brazo, el potro y la garrucha, que eran formas que implicaban un estiramiento y una suerte de ahorcamiento leve, pero que en el marco de la institución de la Inquisición implicaban la presencia de un médico y los jueces y todo el tribunal, y se prohibían un montón de cosas. Obviamente que se prohibían las mutilaciones, que hayan lesiones de tipo permanente, todo eso estaba absolutamente descartado. A ver, no quiero caer en lo que se llama una falacia tu quoque, que significa y tú también, o sea, algo es bueno porque existen cosas peores. Pero entendiendo que ningún tribunal en esa época reprobaba algún tipo de prácticas como la tortura para extraer información cuando la proliferación de la herejía se había expandido de manera aceleradísima y se requerían medidas extremas para combatirla, si nosotros ponemos un parangón con lo que hacían, por ejemplo, los franceses, que para penar al delito de traición, y lo que voy a decir es un poco fuerte, no apto para sensibles, hervían al reo vivo, por ejemplo. Los turcos para esta misma época aplicaban un sistema de tortura que se llamaba el esjafismo, que consistía en poner al reo y cocerlo vivo en el vientre de un animal muerto de gran porte, adentro de una vaca o de un caballo. Lo cocían vivo adentro de un caballo muerto y dejaban que las bacterias y la putrefacción del animal lo contaminaran y lo mataran por enfermedades o por los parásitos, lo comieran vivo. Una cosa de un extremo sanguinario, de una crueldad extrema. Nada de eso pasó. De hecho, la abolición de la tortura dentro del mismo periodo inquisitorial no la vino a traer ningún hippie pacifista o un derecho humanista, sino que el que sacó la tortura de la Inquisición fue un santo, que fue San Juan de Capistrano. San Juan de Capistrano fue el que dijo: no tenemos que continuar con estas prácticas. La sacó tempranamente, hay que decirlo, y además fue un gran guerrero, o sea, no era precisamente un pacifista. Por lo tanto, digamos, la cuestión de la tortura, digamos, fue injustamente retratada por la leyenda negra como si la Inquisición no solo fuera la única que la llevara adelante, sino como si los inquisidores fueran quienes experimentaban con nuevos métodos o estén a la vanguardia de la fabricación de nuevos métodos de tortura, a ver cómo podemos incrementar el sufrimiento. Dice Alfonso Junco, un textual, ¿no? Abro cita: cuando la tortura era una práctica universal, la Inquisición la usó con más moderación que nadie. Además, la Inquisición fue el primer tribunal en abolirla. Insisto, tenemos que poner todo en su contexto. Tenemos que poner a los actores históricos y a las instituciones históricas en el contexto histórico en los que estaban. Nosotros no podemos pedirle
a la Inquisición que fuera por detrás, por encima de lo que era su época. Ahora bien, dicho esto, el otro punto al que tenemos que seguir, digamos, abundando, era el hecho de la opresión y era el hecho de que ahogaba el pensamiento, ¿no? Hay que decir una cosa, ¿no? Y tiro un dato más. Solo el 4% de las personas que pasaron por los tribunales de la Inquisición, ¿no? Solo el 4% terminaron en la pena capital. O sea, era muy bajo el nivel de personas que, habiendo sido juzgados por un tribunal inquisitorial, terminaran penados por la pena de muerte, hayan terminado, ¿no? Si fue realmente bajo. Henry Carmen, ¿no?, que fue un historiador que desmintió a Llorente, quien decía que se habían ejecutado entre 1480 y 1530 a más de 10.000 personas, y esto es una cifra que después tomó mucho el protestantismo. De hecho, Guillermo de Orange tomó sin pudor en su famosa Apología, tomó esta cifra y la difundió por toda Europa. Los protestantes fueron los primeros en recoger el guante de las mentiras de Llorente, y estas cifras fueron realmente, digamos, sobredimensionadas. Yo solamente quiero dar un parangón, digamos, no es feliz contar almas humanas, ¿no?, que fallecieron en tribunales, no es feliz, pero solamente hacer un parangón por una cuestión de justicia. Clama justicia el dato que voy a dar. En 4 siglos que duró la Inquisición, ¿no?, y además aplicada en 2 continentes, ¿no?, Europa y América, se ejecutaron aproximadamente 45.000 personas, ¿sí? La Vendée francesa, es decir, por dar un dato como la Vendée francesa, estamos hablando durante apenas 3 años después, ¿no?, de la Revolución, estamos hablando entre 1793 y 1796, o sea, vuelvo a repetir la cifra, 45.000 personas en prácticamente 4 siglos y en 2 continentes 45.000 personas murieron como consecuencia de un juicio que tenía garantías procesales, que además tenía, después vamos a ver cuáles eran todas las condiciones, ¿no?, que implicaba este proceso. La Vendée francesa, solo en 3 años se cobró 200.000 almas. 200.000 personas en 3 años contra 45.000 en 4 siglos y en 2 continentes. Esto fue en un solo país, en una sola región de Francia, en menos de 3 años, ¿no? Y digo esto porque las principales voces que se hicieron eco de los excesos de la Inquisición fueron todos miembros de ese jacobinismo ilustrado que reivindicaban la libertad, la fraternidad y la igualdad en aras de destruir los absolutismos monárquicos y salir de la opresión del clero, ¿no? Digo, en nombre de eso quintuplicaron, ¿no?, las matanzas, y con una crueldad, ¿no? Hay crónicas de la Vendée que dicen hasta los casquillos, o sea, las cerraduras de los caballos. Muchas veces los caballos no podían avanzar por los cráneos de niños pisoteados con los caballos por los revolucionarios de Robespierre, ¿no? De la cantidad de cadáveres del campesinado que habían aniquilado en pro y en aras de la revolución. Tengo que decir, digamos, la verdad que no se cuenta, que trata de omitirse. Para hablar de que la Inquisición, bueno, a ver, sofocaba el pensamiento, que la Inquisición además intentaba por todos los medios evitar que el pensamiento fluya libremente, para evitar que haya un avance de las ciencias, que es otro de los lugares comunes que con magistral pluma Alfonso Junco nos retrata en la Leyenda Negra de la Inquisición. Bueno, la historiografía, esto tengo que decirlo, la historiografía actual
y bien documentada, dice que frente a las 2.500 brujas que el protestantismo mató en Alemania en los años de apogeo del protestantismo, apenas, o sea que estamos hablando de un quinquenio, apenas en 5 años, apenas 300 ejecuciones se realizó a manos del Santo Oficio, ¿no? Y acá está la cifra, menos del 4% de los juicios inquisitoriales terminaban con pena capital. Pero además, hay todas, digamos, respecto de las condiciones carcelarias y toda esta cuestión de que los procesos eran injustos, arbitrarios, también es una fragante mentira. La Inquisición tenía garantías procesales que ni siquiera los tribunales civiles poseían. De hecho, había muchas personas que, habiendo sido juzgados por otros delitos, empezaban a cometer herejías para tratar de ser llevados a los tribunales eclesiásticos. Preferían ser juzgados por los tribunales de la Inquisición porque eran más benevolentes. Pero no se admitían denuncias anónimas. O sea, fue uno de los tribunales más avanzados de la época. No se admitían denuncias anónimas. No se permitieron, por ejemplo, varios procesos para una misma causa. Se castigó con severidad, por ejemplo, los falsos testigos. Aquellos que se prestaban a dar falsos testimonios eran duramente castigados porque se trataba de que la persona sometida a juicio goce de esas garantías y no se preste a difamaciones porque tenía que ser también resarcido si era inocente. Se garantizó, por ejemplo, la ración de alimentos, los cuidados que tenían mientras permanecían en cautiverio, que permanecían presos, y un largo etcétera de cuestiones, por ejemplo, que se atendieran los abusos. Allí, cuando se denunciaba algún abuso, también eran atendidos y se abrían también sumarios y actas para tratar de ver si alguno de los reos había sido maltratado fuera de los procedimientos autorizados para el trato con los reos. Esto es otra cuestión que también entiendo que tiene que ponerse sobre la mesa. La Inquisición no oprimió el conocimiento. Para finales del siglo XVI, y acá lo que más se ha usado, y prácticamente más se ha usado, y es lo único que se ha usado porque no se ha encontrado otra cosa, es el caso de Galileo. Para finales del siglo XVI, existían 3 modelos astronómicos, ninguno de ellos condenados por la Iglesia. Ninguno de los 3 modelos era a priori condenado por la Iglesia. Existía, obviamente, que sí una mayoría, había una presencia, podemos decir hoy, hegemónica, con un consenso más avanzado, del modelo geocéntrico, que era conocido como el aristotélico-tolemaico, digamos. O sea, obviamente entendamos que la influencia de Aristóteles, ¿no?, el tomismo, en la escolástica, hacía que el maestro de esta girita siempre sea bien ponderado y bien escuchado. Entonces el modelo geocéntrico, tolemaico, aristotélico era como el dominante. Pero existían otros que no fueron condenados por la Iglesia, como el modelo heliocéntrico, que hoy sí en nuestros días es el principal, el hegemónico, a la luz de la ciencia moderna, que había sido propuesto por la propia Iglesia. De hecho, Nicolás Copérnico era un sacerdote polaco que en sus teorías, en sus famosos tratados sobre las revoluciones, genera justamente un giro copernicano, ¿no?, una revolución copernicana. Cuando hablamos revolución copernicana, bueno, fue algo que se dio dentro del seno de la Iglesia. No es que la Iglesia rechazaba, al contrario, las investigaciones que se hacían dentro de la misma Pontificia Academia de Ciencias son las que dieron lugar a los estudios acerca del modelo heliocéntrico, ¿no? Pero había un tercer sistema que también estaba en discusión, que es el que propone un protestante danés, Tycho Brahe, por eso también se lo llama, que es el geo-heliocéntrico, y que también se lo llama modelo ticónico, ¿no?, sistema ticónico, por Tycho Brahe, que es este científico protestante danés que hacía como una combinación del heliocentrismo y el geocentrismo. Decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y el resto de los planetas del sistema planetario giraba alrededor del Sol. Era como una suerte de mixtura
entre el modelo heliocéntrico que todos conocemos y el geocéntrico imperante. Pero Galileo no fue, digamos, condenado a un tribunal inquisitorial por estudiar ciencia, sino por ejercer una terrible desobediencia. Es decir, como convivían los tres modelos, se llamó a un intersticio a finales del siglo XVI, o sea, principios del siglo XVII, ¿no? Primeras décadas del 1600. ¿Qué era el intersticio? Era un pedido de la Iglesia de extrema prudencia a la hora de publicar sobre temas astronómicos para no generar confusión. Imagínense que dentro de la misma Academia de Ciencias, Pontificia Academia de Ciencias, de la que Galileo era miembro, no podían estar diciendo simultáneamente que el sistema solar era geocéntrico y heliocéntrico a la vez. Era como una especie de esquizofrenia científica. Entonces el intersticio lo que pidió era no publicar hasta tanto las investigaciones lleguen a un estado de madurez suficiente y expedirse de manera más unánime al respecto. Bueno, contra todos los pedidos de la Iglesia, Galileo publica en el año 1632 sus famosos diálogos sobre los principales sistemas del mundo. Y en ese diálogo, lo primero que hace Galileo es faltarle deliberadamente el respeto al Papa Urbano VIII, porque él desobedece el pedido de la Iglesia y además en ese diálogo pone a un personaje hablando que se llama Simplicio, simple, llano, significa chatura mental, que representaba la voz del propio Papa Urbano VIII, que fue extremadamente indulgente con Galileo, fue realmente bueno con él, le dio un montón de oportunidades, y fue, entre otros casos, por esa desobediencia y por esa falta de respeto, que efectivamente, ¿no? En el año 1633, en el convento de Santa María sopra Minerva, Galileo es llevado ante un tribunal inquisitorial. De Galileo, esto lo dice de manera fantástica Vittorio Messori en su libro Leyendas Negras de la Iglesia, justamente. De Galileo todo el mundo cree saber tres cosas: que inventó el heliocentrismo, que fue condenado a la pena de muerte por sus ideas y que cuando murió dijo una frase heroica, "Eppur si muove", sin embargo se mueve, ¿no? Como que murió dando su último suspiro en un arrebato y sin embargo se mueve. Bueno, las tres cosas son mentiras. Ni dijo "Eppur si muove", eso es una falsificación que hizo un periodista, Giuseppe Baretti. Giuseppe Baretti, un siglo y medio después, inventó esa frase y se la adjudicó falsamente a Galileo. Jamás dijo eso en ningún lado, no existe rastro documentado de que haya pronunciado esa frase. No lo mató ninguna hoguera, la pena que le dieron fue residir una suerte de prisión domiciliaria en una residencia que parecía un alcázar, la joya, le decían, una residencia en Roma que sería digna de envidia, digamos, porque era una mansión en la que obviamente estuvo ahí un tiempo y obviamente se le prohibió escribir. Eso fue la pena que recibió. Y además no fue perseguido, digamos, no inventó el heliocentrismo. El heliocentrismo era anterior a él, estaba en un estado de avance y de madurez bastante importante y él simplemente fue un difusor del heliocentrismo, bastante tardío incluso, pero del que se apropió de alguna manera y hasta, te digo, injustamente. Pero además hay algo que quiero decir sobre el caso Galileo muy puntualmente. Claro, Galileo se fue de ese juicio, en el que también participó Belarmino, dando las gracias. Porque lo que la gente no sabe es que los obispos que lo juzgaron eran todos hombres de la más alta ciencia y le terminaron dando una lección sobre astronomía. Los argumentos que presentó Galileo para justificar el heliocentrismo fueron muy malos. Fueron desde el punto de vista científico bastante flojos. Él decía, por ejemplo, que la prueba del movimiento de la Tierra estaba dada por el flujo y reflujo de las mareas. Los obispos que lo juzgaron le dijeron que no, que eso era por la presión gravitatoria ejercida por la Luna, cosa que hoy a la luz de la ciencia moderna sabemos que es cierta. Galileo se equivocó, los obispos que lo juzgaron acertaron, ¿no? Sin la precisión que tenían los instrumentos de la época. Pero además, aquellos que juzgaron a Galileo
y esto tengo que decirlo también con infinita justicia, no utilizaron en contra de él los desafueros y los excesos de su vida privada. No usaron ningún argumento ad hominem contra él, porque fue una mala persona. Abandonó a su mujer, Marina Gamba, la abandonó, pero además la abandonó, no conforme con eso, le sacó a las hijas. O sea, no la dejó tener a las hijas. Cuando él se cansó de las hijas, las metió en un convento a la fuerza. Y además hizo algo terrible. Para 1609, Galileo recibe, por ejemplo, una carta de uno de sus discípulos, Jacques Baudelaire, que le comentaba a Galileo que un científico holandés había creado un instrumento para ver las estrellas. Él tenía unos planos, un prototipo de telescopio, pero apuró esos prototipos y sabiendo que ya había sido patentado, a sabiendas que había sido patentado, Galileo aprovechó la división de principados que había en la época, imagínense la Italia esa dividida de la época, y fue a registrarlo a Venecia. Entonces fue al Principado de Venecia y registró el telescopio como un invento propio, y sobre ese invento recibió como una suerte de subsidio durante varios años, como si fuera un invento original de él. Y ya había sido patentado un instrumento de iguales características mucho antes que él. Entonces él, en una maniobra fraudulenta, cometió plagio y además cobró un subsidio injustamente por un invento. Cuando el gobierno de Venecia se entera de esto, le retira obviamente el subsidio por el que él estaba recibiendo para continuar esa investigación, para la mejora de estos procedimientos. Bueno, todas esas cosas hay que atribuírselas a Galileo, que fue en exceso romantizado, digamos, sobre todo por, algunos miembros del mundo del arte y la cultura, como Bertolt Brecht, ¿no? Que tiene una obra sobre Galileo repetida, con una gran caja de resonancia difundida, de un Galileo heroico, mártir e injustamente condenado, ¿no? Otra cosa que la Inquisición jamás hizo fue perseguir brujas. Eso después, a lo mejor, no sé si hay ronda de preguntas, pero podemos clarificar un poco, pero no me quiero desviar. En realidad no se persiguió a la brujería, eso es estaba fuera de la herejía. Y además la Inquisición en ese sentido fue muy prudente, a diferencia de los tribunales del protestantismo, ¿no? De hecho, en Liechtenstein, por ejemplo, en el año 1600 se exterminó, casi se eliminó al 10% de la población con la cacería de brujas. Y en el año 1692, las famosas brujas de Salem también, pero era todo territorio protestante. Nada tiene que ver la Inquisición con eso. Sin embargo, todavía hay gente que siguen hablando de la caza de brujas y la asocian con la Inquisición española o la Inquisición romana. Nada tuvo que ver la Inquisición. Esto también hay que decirlo, pero muchas veces se filtra esta cuestión. Quinto punto, la Inquisición no fue un instrumento del clero para oprimir al pueblo, sino para evitar que se hiciera justicia por mano propia, ¿no? Se vino a mitigar lo que antes era realmente linchamientos públicos, ¿no? A personas que a veces sin juicio previo se las señalaba como herejes, se las perseguía y se las mataba ahí en la vía pública. Con los tribunales de la Inquisición todo eso se terminó. Todo eso se terminó. Y de las figuras, ya como para ir redondeando, no sé cómo estoy de tiempo, estamos bien de tiempo. Bien, para ir redondeando, la otra figura de la que también se ha extraído mucho, sobre todo para la Inquisición española, es la figura de Tomás de Torquemada, ¿no? Como el gran inquisidor, despiadado, malévolo. Fue un hombre, nació en 1420 en Valladolid, Castilla, en Valladolid, bien digo. Fue prior del convento dominico de Segovia. Y la única característica certera sobre Tomás de Torquemada es que fue un hombre incorruptible. O sea, un tipo intachable desde todo punto de vista. Desechó ser obispo, o sea, todo cargo que le daba poder o que le daba jerarquía la desechó. Donó su fortuna, ¿no? Y la usó, heredó una fortuna en realidad y la usó para construir un convento. Y su intervención en los tribunales inquisitoriales de España fueron a pedido de los reyes católicos. Fue justamente Isabel y Fernando quienes le pidieron que vaya a poner orden en los tribunales inquisitoriales porque había dos
inquisidores, Murillo y San Martín, sobre los que habían algunas denuncias de abuso. Eso, fíjense que habla de que cuando había abusos se los escuchaba y cuando había que intervenirlos se los intervenía. Eso es todo lo que hizo Tomás de Torquemada. ¿Qué pasa? Como Tomás de Torquemada mejoró el sistema y reorganizó el Santo Oficio, en el tribunal de Torquemada pasaron como 10.000 casos, o sea, fueron muchísimos los casos que se procesaron. Y menos de 1.000 terminaron con la pena de muerte, digamos. Menos de 1.000, o sea, menos de un 10%. Sin embargo, hoy se lo tiene como una figura despiadada, cruel, frívola, inhumana. Hasta existen, esto lo cuenta también Messori, ¿no? En una revista protestante, la revista Atalaya, dice que Torquemada se regodeaba, se relamía con el olor de protestantes asados. Cuando en la época de Torquemada no existía el protestantismo, un siglo antes, digamos, había un problema de anacronismo, ¿no? Es decir, lamentablemente se ha hecho y se ha proliferado una figura de la Inquisición en general, pero de algunos personajes en particular, sumamente distorsionada, ¿no? Para terminar, y con esto quiero redondear, el periodo de auge y apogeo de la Inquisición coincidió, por lo menos en España, con el siglo de oro español. Eso tampoco puede pasar desapercibido y sigue pasando desapercibido. Es decir, fue un resurgir de las artes, de las letras, del conocimiento. Eso de que la Inquisición oprimió el pensamiento es mentira, porque la misma época fue, afloró realmente el mundo de las letras. Juan de Mariana, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega, Pedro Calderón de la Barca. O sea, la Inquisición coincidió con una época en la que nunca el mundo católico y de habla hispánica nos dio tanto. Coincidió con los Austria, con la batalla de Lepanto, con la época de gloria del Imperio Español. Por eso los ataques de la leyenda negra contra la Inquisición son indirectamente también un ataque con la hispanidad católica, ¿no? Y que tenemos la obligación de remarcar y de, señalar, ¿no? Y ante la injusticia nosotros como católicos tenemos que hablar, decir la verdad y gritarla desde los tejados. Esa es nuestra misión. Aunque a veces quedamos en situación de aislamiento, a veces vamos a quedar en esto, si lo decimos, en una situación de offside, diríamos, ¿no? Nos van a poner muchas veces en el tribunal acusador, ¿no? La verdadera policía del pensamiento, decir, no, vos defendés lo indefendible. No, ponemos en contexto lo que se lo ha quitado, se ha extirpado el contexto de la Inquisición y se ha malentendido deliberadamente con una intencionalidad anticatólica. Eso es lo que quiero decir. Hago mías, y con esto termino, las palabras del poeta José María Pemán, que decía, ¿no?, ante esta persecución que sufrimos por tratar de decir la verdad, a Dios yo no le pido favores, ni senda llana entre flores, yo le pido persecución y al mismo tiempo perdón para mis persecutores, ¿no? Esto es simplemente un resumen sumarísimo de un tema recontra profundo, lleno de aristas, y es por eso que les doy las gracias y estoy abierto a las preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad que yo no quería que redondees nada, que siguieras. Como vienen siendo estas presentaciones abrumadoras en datos puntuales, por eso está bueno que, lo digo lo mismo que la otra vez, que está bueno que quede colgado en la página para poder volver sobre estos videos, sobre estas presentaciones y magullar todos los datos que estamos ofreciendo. Lo que decías a lo último, vamos a quedar en offside. Está tan arraigada toda esta leyenda negra en todas sus manifestaciones, todas estas mentiras alevosas, digamos que para desmontarlas, que es lo que queremos hacer con este ciclo de charlas, hay que ir a la raíz, porque están enraizadas estas mentiras y esta historia mal contada. Y yendo bien al fondo de la raíz, empezamos a descubrir estas cosas.
y que supone un trabajo intelectual, un trabajo de interés y de pasión también por nuestra fe, porque para que nos interese esto, nos tiene que interesar esto que venimos diciendo como subtítulo, esta hermosa sentencia de Jesús: la verdad nos hace libres. Tenemos que buscar la verdad con pasión para llegar a descubrirla. Si no, nos quedamos con lo que está en la superficie, que es la mentira y la tergiversación histórica. Así que bueno, gracias Lucas nuevamente, un lujo, te vamos a volver a invitar seguramente. Gracias al Instituto Estrada, que lo trajo a Lucas. Gracias a los que hoy vinieron con una noche de frío. La otra vez fue una noche londinense de bruma, hoy una noche de frío. Gracias a todos y gracias a los que se sumaron en las redes. Ahí queda el video dispuesto para que sigamos disfrutándolo. Terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amemos nuestra fe católica y busquemos la verdad, que tenemos que estar orgullosos de la fe que profesamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.